desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión volvemos a repetir parrilla, volvemos a estar Emma y yo, Juan y José pues no han podido estar con nosotros y vamos a hablar del próximo Gran Premio, ahora sí el Gran Premio de Turquía, después de tantas vueltas como hemos dado a este campeonato, segundo campeonato de la pandemia, que desde luego pues ha sido menos improvisado que el pasado, pero sí que ha tenido sus altas, sus salidas, sus entradas de circuitos y de países, y que el Gran Premio de Turquía pues no teníamos claro que se llegase a correr en algún momento de esta temporada, pero aquí estamos, aquí hemos llegado. Como digo, estamos en mayo y paso a saludarlo. Emma, muy buenas. Hola Dani, ¿qué tal? Pues sí, vamos a Turquía y los turcos se quieren quedar, porque están intentando negociar un contrato similar a lo que hablamos la semana pasada con Qatar. O sea, que no se quede solo en un apaño Turquía, sino que la cosa vaya a más años. Vamos a ver si lo logran. La verdad es que la cosa se va a apretar, ¿no? Porque ya la semana pasada vimos cómo se añadía a Qatar. El próximo año tenemos Miami y tal, y las que tenemos ya seguras, pues alguna tiene que caer, porque si no nos vamos a un calendario de 25 o más. Ya bueno, a ver si nos vamos a terminar yendo un calendario como el del WEC, ¿no? De una temporada realmente son 2 años. A este Empiezas un paso, año. a este paso quizás sería lo más sano para todos la gente que siga la Fórmula 1 De, si de- las carreras empiezan a acumular. de todas formas, Emma, en ese caso también seguramente se les daría por pensar, bueno, si, si en un año nos cabe 23, en 2 años nos van a caber el doble, con lo cual, pues nos hacemos los mismos circuitos, pero en el sentido contrario. O en una configuración de pista alternativa. Mira que esto os le da mucho a la cabeza y nos la lían fácilmente. Claro, tú imagínate ya, además el campeonato del mundo decidido en marzo del segundo año o cosas así. Bueno, sería una idea descabellada, pero desde luego no sería extraño que se les pasase por la cabeza a esta gente. Pero sí, desde luego. Oye, un mogollón de carreras que está muy bien, pero empieza a ser como extraño esta Fórmula 1, ¿no? Yo Pues rezo para que no sí, pase eso, rezo para que no pase eso, porque yo creo que está bien que la Fórmula 1 sea en año natural y dejarse de historias de 2000, 2001, 2001, 2002, es un follón. Otros deportes lo tienen por su idiosincrasia, pero la Fórmula 1 es natural y toco madera para que siga siendo. sí, desde luego. Desde luego que esperemos que se mantenga, pero bueno, ya hemos visto cosas extrañas en los últimos años, no vayamos a mentarlo mucho, no vaya a ser que nos estén escuchando y se cojan la idea para ese calendario de 20 y tantas carreras que quieren hacer. Y vamos a empezar con alguna noticia y que tiene un poco que ver con esto de los calendarios tan cargados y que ya empiezan a pensar para el año 2022, para la próxima temporada. Y es que este año, como sabréis, hemos incorporado un nuevo formato de fin de semana, un fin de semana en el cual hacemos esa carrera al sprint, que cambia un poco la configuración, una sesión menos de libres, esa primera clasificación el viernes, la carrera del sprint el sábado, luego con eso configuramos la carrera del domingo, que este año ya hemos tenido 2 carreras, la de Imola y la de Silverstone, y nos falta una más, ¿era la de Brasil, Emma? Sí, La que Brasil, iban. sí. Brasil. Bien, pues nos quedará por ver la de Brasil.
con un resultado, bueno, yo creo que hace falta un poquito más para tener claro hacia dónde van los tiros, y ahí es donde está el tema. Para 2022 están pensando ya en hacer entre 7 y 8 carreras que sean al sprint. Es decir, si son 23 carreras, prácticamente una tercera parte meterlas en este nuevo formato. Con lo cual cambiaríamos pues esa cantidad que este año hemos hecho, y si no recuerdo mal, también hablábamos la semana pasada de que ya esta aplicaría el tema de el fin de semana de Mónaco, que siempre ha sido jueves, sábado y domingo, pasarlo ya a viernes, sábado y domingo, con lo cual ya más cambios de cómo pueden ser los fines de semana, yo creo que aquí juntaríamos todos. Sí, la verdad es que esto de cuántas carreras vamos a tener en el sprint es una de las dudas que teníamos, y Dominical en una entrevista a Sky pues dejó caer que entre 7 y 8, y eso sí, no dijo que citas en específico porque eso sería desvelar el calendario también ya de partida, ¿no? Pero bueno, ya lo hablamos el otro día que más o menos sabemos. Hay sí que si Francia sigue o meten Imola hay alguna cosa más, pero ya más o menos sabemos el calendario de 23 y ya sabemos cosas oficiales como que van a ser 23, que Miami va a principios de mayo, esto de Mónaco y alguna cosilla más también que sabemos. Y en esta entrevista pues decía que entre 7 y 8 carreras vamos a tener con el formato sprint. Un formato sprint que yo sigo teniendo mis dudas, y después de los dos eventos que comentabas tú en los que tuvimos esto, en Silverstone y Monza, la verdad es que los únicos convencidos 100% con el formato actual, que es el que vamos a tener en estos tres eventos, los únicos convencidos son la gente de la Fórmula 1, porque después de Monza ya pilotos, equipos ya no se mostraron muy entusiasmados con el formato después de ver lo que pasó el sábado en la clasificación al sprint, ¿no? Evidentemente sí tiene que depender un poco del circuito donde lo pongas y factores y tal, pero si el formato va a ser tal cual lo que tenemos ahora para estos tres eventos, no puedes juntar siete u ocho circuitos que te sean favorables para él, ¿no? Y para que sea una chufla, prefiero que siga lo que tenemos hasta ahora. Más vale, ¿cómo se suele decir? Más vale, ¿cómo es? Malo conocido que bueno por conocer, algo así, ¿no? Sí, justamente. Y los experimentos con gaseosa, o sea, me cuadra que hagas experimentos. Ya, hubiera preferido que los experimentos de hacerlos los hubieran hecho la temporada pasada, ¿no? Que ya aquello empezamos en julio, bla, bla, bla y tal, ¿no? Pero no se pusieron de acuerdo con los equipos y decidieron hacerlo este año, ¿no? Eh, pero ya digo, a la gente se está jugando un campeonato del mundo. No puede ser que, o sea, hay que tener una planificación y estrenar formatos por probar, pues eso pruébalo en la Fórmula 2 o en la Fórmula 3 o en la Fórmula 5 o en la 27, la que quieras, pero esto es un campeonato del mundo, no es el juego de cualquier cosilla, ¿no? Hay que tener cierta... Justo eso te iba a decir yo, ¿no? No sé si esto lo han probado bueno, han probado fórmulas, configuraciones distintas de fin de semana en otras fórmulas, porque sí Sí, sí, que hay... han estado probando y de hecho para esta temporada estrenaban un nuevo formato donde separaban Fórmula 2 y Fórmula 3 para que no coincidiera en un fin de semana todas las fórmulas con la Fórmula 1 y tal. Lo cambiaron para esta temporada y ya para la próxima lo vuelven a cambiar porque han visto que no, no les compensaba, ¿no? Pero claro, como estas fórmulas tienen otro formato en el que todos los coches son iguales, hay parrillas invertidas y claro, lo de las parrillas invertidas, que alguno desea verlo en la Fórmula 1, eso pues parece que... no, de hecho no tuvimos la probatura el año pasado porque había un equipo, o sea, había una facción, Mercedes, que no quería las parrillas invertidas y por eso no tuvimos la prueba el año pasado. Y no creo que las tengamos en Fórmula 1, ¿no? Hay cosas que se pueden probar en categorías inferiores y otras que no, ¿no? Cada campeonato tiene su movida, pero ya digo, un campeonato del mundo, las pruebas,
vale, 3 está bien, bueno, vamos a probar si funciona tal, pero yo no tengo tan claro que después, una vez veamos Brasil, sí, igual ahora Brasil me vuelvo loco y el sábado vemos una clasificación al sprint de la leche. Puede ser, ojalá, toco madera para que sea así, pero después de Monza, sobre todo Monza, porque en Silverstone aún vimos un poco el espíritu de lo que buscaban con sobre todo Fernando Alonso, ¿no? Cuando recuperó 5 plazas y tal, ese es un poco el espíritu de lo que buscan, ¿no? Alguien que arriesga y tal y se aprovecha un poco del formato y remonta X posiciones que en una clasificación normal pues no le es factible por el rendimiento. Uh-huh. Pero después en Monza es que vimos nada, un pasillo, no, una Claro, es cola que y ya está. obviamente, esto está pensado para... Hay pilotos que luego en carrera son muy buenos, que son... Vamos a ver, en carrera lo que es importante es mantener un buen ritmo y tener una capacidad de planificación y de improvisación durante la carrera importante. Eh, Aunque no seas el coche más rápido de la parrilla, si durante todas las vueltas vas como un martillo pilón, pim, pam, mismos tiempos, o bueno, bajando los tiempos poco a poco, pero digamos que te mantienes en un ritmo que no tienes altibajos de un segundo arriba, un segundo abajo, un segundo arriba, otra vez dos para abajo, al final eso te compensa, ¿no? Y si alguien cambia la estrategia en medio de la carrera o sale algo, si tu equipo es rápido y tú eres rápido para decir, cámbiame los neumáticos porque yo creo que así y tal, pues es en lo que ganas la carrera. ¿Qué pasa? Esas cosas siempre las hemos dicho de Fernando Alonso, que tiene muy buena cabeza y luego aparte es muy bueno haciendo el vuelta a vuelta, pero se ha visto lastrado en los últimos años con coches peores a ese competir en una vuelta, en una clasificación. Claro, si haces una clasificación en la cual también llevas la parte de soy capaz de leer una carrera, porque al final la clasificación al sprint es una carrera más corta, más pequeña, sin los mismos puntos, Sí, totalmente. pero, Esa es pero, otra pero que... luchas por la posición y para que te dé para los puntos del domingo. Entonces, esa debería ser la idea, ¿vale? O sea, al final que en la carrera, la parrilla que se configure sea un ponderado entre lo bien que has clasificado para la carrera del sprint y luego lo bien que has conseguido arriesgar o no y ganar un poco de posiciones y buscar un poco el equilibrio, digamos, entre los dos estilos para que te dé una posición. Claro, si el circuito no se presta a una carrera vistosa con facilidad de adelantamiento, por ejemplo, siempre lo hemos hablado de Mónaco. Igual en Mónaco sí que no tiene sentido porque donde puedes marcar la diferencia es en clasificación cuando corres contra ti mismo, sin coche delante, sin tanto tráfico, lo que sea. En una carrera del sprint, es que al final puedes arriesgarlo justito y vas a, ¿qué? ¿Arañar una posición? ¿Dos? Claro, pero un poco el pensamiento es, si esto del formato sprint es tan guay, debería funcionar en todos los sitios. Si es tan guay, ¿no? Mónaco, Singapur, Silverstone, Brasil, Candanchú. Si es tan guay, debería funcionar en todos, ¿no? Es que funciona en todos los sitios. Claro, y yo, Funciona en absolutamente todos los sitios. ¿Qué evidentemente ocurre? sabemos que no funciona en todos los sitios. Y yo creo A ver, que es, sí, al aparte, final, darle un poco al final, le da un poco de complejidad a la gente en el sentido que hasta ahora la gente, más o menos, el aficionado de a pie sabe cómo funciona la Fórmula 1. Dentro de lo que cabe, clasificar es el tío más rápido, es el que consigue la pole y tal. Y ahora con el formato sprint ya tienes tus dudas, porque se puede dar, como tú dices, que al final lo llaman clasificación al sprint, pero es una carrera que dura el 25% de la distancia del Gran Premio, ¿no? Pero no deja de ser una carrera. Pues se puede dar la circunstancia de que el que gane la clasificación al sprint, pues no sea el tío más rápido. Por circunstancias acaba ganando la carrera. No es la primera vez que el tío al que... final, Emma, al final también lo sabes, que las clasificaciones también son así, las carreras al sprint son así, e incluso las carreras son así. Eh, yo creo que, a ver, visto desde el ángulo
de un piloto que quiera subir, por ejemplo, o sea, siempre nos estamos centrando en Fernando Alonso, pero ¿por qué es eso, no? Es una persona que no tiene un coche top y clasifica a mitad o hacia atrás, pero luego en carrera pues puede conseguir cosas con trabajo, ¿no? Con ese vuelta, 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 vuelta. ¿Qué ocurre? Esto funciona en todos los circuitos, o sea, se puede hacer en todos los circuitos. Lo que pasa es que los resultados dependen desde cómo los queramos enfocar, porque habrá circuitos, por ejemplo, en Silverstone, en el cual pues el piloto activamente, un piloto que no es el primero, activamente puede buscar mejorar su posición y será más sencillo que ese piloto consiga pues rescatar 1, 2, 3 posiciones, 4 posiciones a base de su trabajo durante ese cuarto de carrera, que es la carrera del sprint. Vale, ahí está más claro. Es decir, el piloto que tiene manos, que es hábil, que arriesga, pues consigue esas posiciones. Pero también está, si lo vemos desde otro punto de vista, nos vamos a Mónaco. Trenecito por Mónaco que nadie consigue ganar posición, que los cambios de posición digamos que es del 14º adelante al 13º, cosas nimias comparadas con lo que puede haber en esa carrera del sprint de Silverstone. Ahora bien, sí que funciona en el sentido de, oye, muy bien, estás corriendo, vas en trenecito, pero como te despistes, como llueva, como haya algo, no es Claro, que de igual el momento piloto de atrás. Claro, no es que el piloto de atrás, no lo hemos visto eso, digamos Dani, que que te adelante, se puede sino dar que la circunstancia de que salga el safety car y con safety car haya 6 vueltas por poner y ya te va la o que clasificación al sprint al garete, o que totalmente. cometas un error. Claro, o sea, Aún no lo hemos visto funcionar. este escenario de que pase algo en pista, que de salir el safety car o no sabemos qué van a hacer, si sacan bandera roja, se para y se vuelve a reiniciar o qué. Pero ya tengo curiosidad. En Monza estuvimos a punto de, con esto de Gasly, de verlo, pero no pasó. Es que, a ver, hay muchas posibilidades y tantas como circuitos y bueno, temas de meteorología y similares. Es decir, podríamos tener una carrera en seco el domingo y en mojado el sábado. A ver, al final, durante el día, pues oye, estás más con la incertidumbre. Puede ser en seco, puede ser en mojado. Puede empezar lloviendo y secarse, puede empezar seco y mojarse, pero desde luego el tener 2 días distintos, eventos tan largos que puedan provocarte ese cambio, porque uno llueve y el otro no. A ver, quizá no sea tan vistoso esa efectividad en el que se puedan producir cambios, pero yo creo que vale para todos los circuitos. Habrá circuitos en los cuales pues sea una sesión en la cual tienes que estar más atento. O sea, pongamos, en todos hay que estar atento, ¿no? Obviamente, pero si el fin de semana se compone de 3 entrenamientos libres donde no cuentan para nada una clasificación y una carrera, pues a ver, de esos 5 eventos, en 2, clasificación y carrera, pues tienes que estar a tope. Si de esos 5, 2 son libres, uno es clasificación, otro es al sprint y otro es la carrera, pues ya tienes 3 en los cuales, pues cualquier problema que tengas, cualquier error que cometas, lo pagas caro. Entonces, en ese sentido, yo creo que es complejo, que es lo que dices tú, o sea, lías un poco al propio aficionado, que lo vas a liar durante un tiempo, ¿sabes? Al final, si se coge la mecánica, tampoco es que sea complicada. Pero creo que se pueden dar cosas interesantes, desde luego. A mí me parece que sí. Y, Quizás pronto, porque hemos tenido pues una que nos ha parecido guay, la otra que nos hemos quedado ni fu ni fa. Por eso digo que esto igual con 2 o 3 años de tener 3 eventos al año, pues igual sacábamos unas conclusiones. Desde luego, el año que viene con 7 u 8 vamos a sacarlas, yo creo que por completo. sí, pero Porque seguramente ya sean eso distintas climatologías, distintas épocas del sí, año, eso sí. más calor, más frío, tema de, yo qué sé, pues lluvias, que nos vayamos a Brasil y sea época de lluvia, o que nos vayamos al desierto y en el desierto pues sea todo totalmente seco y sea más sencillo, no sé. O sea, yo creo que el año que viene
sí que es la piedra de toque de todo esto. Este año han hecho la primera prueba, el año que viene pues lo van a meter así. Pero también quizás con un punto de prudencia, porque el próximo año es todo nuevo, con lo cual hay que, como tú dices, va a haber más pruebas, 7 u 8 ya no son 3 y hay más variedad de circuitos, perfecto, pero como los coches son todos nuevos, ¿hasta qué punto es el formato o es los coches nuevos? En una primera temporada donde se introduce, donde se cambian tantas cosas, ¿no? O sea que hay que también valorarlo con cierta distancia porque pueden ser... o sea, nos vendieron que los coches nuevos iba a ser lo que solucione la Fórmula 1. Entonces, ¿qué estamos? Cambiamos a los coches nuevos, pero además sobre eso no estaba solucionado con los coches nuevos. ¿Por qué tenemos que cambiar el formato? Pero venga, va, lo vamos a cambiar, vale, perfecto, en estas pruebas. Y después está el tema que esto le están otorgando puntos. No es lo mismo 3 pruebecitas que 7 u 8. Ya se empiezan a acumular unos cuantos puntos. Vamos a ver si siguen con el mismo planteamiento de 3, 2 y 1, únicamente puntúan los del podio, o lo extienden a más gente en la clasificación al sprint, que hay gente de equipos y pilotos que una de las propuestas es que otorguen puntos a más puestos, ¿no? Pero entonces ya empiezo lo que al final va a acabar sucediendo es que el núcleo, que es el Gran Premio, se va a perder importancia en favor de la clasificación al sprint, o como demonios al final, si es que no le cambian el nombre, pues se llama así clasificación al sprint. Al final el Gran Premio, la fortaleza de la Fórmula 1, que es la carrera del domingo, va a perder protagonismo por intentar inventarse ahí una historia de que pase el sábado y que el viernes también pase algo. Y lo del viernes tampoco acaba de pasar muy bien, porque resulta que el viernes tenemos una clasificación, entre comillas, tradicional, pero el que marca la pole no marca la pole. A efectos estadísticos y demás, no marca. Es el más rápido en una sesión y Chipú únicamente tiene derecho a salir primero el sábado. La verdad es que es un poco macarrónico. En vez de llamar clasificación al sprint, llámale carrera y déjate de historias, ¿no? O sea, que yo creo que todo el mundo le está llamando carrera al sprint. Lo de clasificación al sprint es ellos por intentar salvar los muebles de no, esto no es una carrera y tal, ¿no? Llámale carrera al sprint, le das 3, 2 y 1, lo que quieras, y le otorgas la pole al que consigue el viernes y chimpú. Pero tampoco pueden hacer eso porque se puede dar la circunstancia que ya lo hemos visto en Silverstone y en Monza, que puede ser que el viernes marque uno el mejor tiempo el tal, pero el sábado en la clasificación del sprint lo consiga otro, con lo cual sale en la carrera diferente. Con lo cual se entiende que el que marca la pole es el que sale primero en la carrera. Y bueno, están retorciendo tanto la cosa que... Bueno, no sé si el próximo año le van a acabar dando una vuelta o si siguen el formato que tenemos ahora, volviendo a cómo empezaba esto, ¿no? Pero si lo mantienen tal cual lo tenemos ahora, yo creo que vamos a sufrir y vamos a pedir que lo acaben quitando. Bueno, está por ver. Y también, a ver, es importante también lo que dices tú, ¿no? Del año que viene cambian los coches y añadimos este segundo cambio, que yo creo que los dos cambios van a ser importantes, ¿no? Desde luego el de los coches más, a nivel de aerodinámica, a nivel de motor, a nivel de cómo funcionen en pista, porque además va a ser en todo, en las clasificaciones, en las carreras al sprint, en las carreras, en todos los circuitos. Ahí sí que no va a haber duda, ¿no? Los vamos a ver en unos y en otros. Y luego vamos a tener pues este formato que vamos a mezclar. Y sí, cuando haces dos cambios importantes a la vez, pues a veces no sabes si las carreras que te van a salir, que de repente dices, pues es el espectáculo que fueron, los coches o fue
que hayamos hecho el fin de semana de esta manera y los errores de uno en clasificación o las carencias de uno en clasificación, luego en la carrera pues le hemos mejorado la posición y ha podido luchar y hemos visto la carrera tan interesante porque ha sido así. Claro, ahí nos van a quedar dudas y nos van a quedar durante un tiempo. Pero bueno, yo creo que no hay otra forma de hacer esto, ¿no? Porque de año a año bueno, que lo de la normativa de los coches no es de año en año, o sea, es ¿cuánto llevamos con los actuales? ¿5 años? ¿4 años? Sí, desde Eh, 2014. O sea, perdón, desde 2014 con los V6 Turbo. Con los actuales llevamos 3 años, una cosa así. 3 años con la... Igual 4 y uno paralizado porque iba a entrar este año, ¿no? Bueno, Sí, sí, este lo que año ya sea, ¿no? O teníamos que sea, haber estrenado los nuevos coches, sí, pero con esto de la claro, o pandemia sea, retrasó. la normativa cambia eso, 3, 4, 5 años, 6 años, y de repente hay una más grande, una más pequeña en cuanto a cambios. Pues obviamente te van a ir coincidiendo cambios y te van a ir coincidiendo cosas que hagas algo a corto plazo o algo a largo plazo y en el mismo año, pues eso, extiendes las carreras con clasificación al sprint y te coincide con que los motores nuevos y la normativa nueva aerodinámica pues cambian para ese año. Entonces, no sé, Emma, me parece complicado. Yo creo que va a hacer falta tiempo y ver carreras para saber qué es lo qué es lo que nos interesa, ¿no? Si mantener Yo, esas carreras o quitarlas para el 2024, por el 2000, o sea, para el 2023, 2022 ya vemos que está ahí esa idea de hacer el cambio. es cierto que, y eso sí que se lo concedo, de que la gente no consume algo en vídeo de la misma manera que lo consumía en el año 2000, en el año 2010 y ahora. No, ahora hemos pasado a consumir más en movilidad y lo que sabemos, ¿no? Y más en un periodo corto espacio de tiempo, ¿no? Ya vídeos de 10 minutos ya nosotros a la peña le cuesta, o sea, vídeos ahí cuanto más cortos posible y eso se lo concedo, ¿no? La gente ha cambiado su manera de consumir contenido, vale, perfecto. Pero si te vas a pensar en estos últimos, lo que vamos de siglo XXI, la Fórmula 1 ha cambiado de formato, de clasificación, no sé, 5 veces, una cosa así. ¿Era necesario cambiar 5 veces? O sea, hemos tenido la clasificación cuando era 1 hora y daban 12 vueltas a libre elección. Después hemos tenido formato de una vuelta individual y salía 1 a 1 y chimpún. Después tuvimos lo de clasificar con la carga de combustible con la que ibas a empezar la carrera. Después tuvimos lo de clasificar con el neumático que ibas a completar la clasificación y la carrera entera. Después tuvimos lo que tenemos ahora, tuvimos el experimento esto de los toques de queda esa que duró más de la cuenta y ahora tenemos esto del sprint. En ese periodo de tiempo miro un poco lo que ha hecho otros deportes del motor, en este caso MotoGP, que siempre van de la mano y únicamente han cambiado una vez, que yo recuerde, si no me despisto, que es antes era una sesión de 1 hora y marcabas el tiempo cuando te salía, que normalmente eran los últimos minutos, y lo han cambiado a una sesión de Q1, Q2, ¿no? Hace 2, 3 años, una cosa así. Y es el único cambio que han hecho en los últimos 20 años, ya digo, si no me patinan las cosas. En cambio, la Fórmula 1, pues ya digo, 5 o 6 cambios, le han dado vueltas para arriba, para abajo, y era necesario. No sé, no sé si era necesario tanto cambio. Siempre solemos aludir, por ejemplo, al tema del fútbol, que llevan más o menos con las reglas del fútbol 300 años y es uno de sus puntales, ¿no? De que todo el mundo más o menos se sabe las reglas del fútbol. Quizá hay algún despistado que no se sabe el tema del fuera de juego, pero hasta eso, a estas alturas de la película, sabes cómo funciona el tema del fuera de juego, ¿no? Aparte de que son muy básicas las cosas como son.
Y en cambio la Fórmula 1, que sí hay que tener en cuenta que si motores, que si penalizan, no penalizan, después que tienen que llevar 2 compuestos por carrera, ahora el tema del sprint, eso son tantas cosas que claro, la gente que 10 minutos ya cambia de canal, claro, no te va a ver, no te va a ver las carreras ni nada. Por ahí también entiendo que el rollo del sprint, ¿no? Que evidentemente no es lo mismo una carrera de hora y media, 2, que algo que dura. ¿Cuánto está durando un sprint? Media hora, una cosa así, como muchísimo. No es lo mismo. Ahí sí que les concedo que vale, perfecto. Eso sí, pero hasta dónde hemos llegado, es cierto que Liberty no estaba en los años 2000 y tal, ¿no? Pero, en fin, lo dejo caer ahí como reflexión. Desde luego, yo creo que siempre lo hemos dicho, ¿no? Que hay un trabajo importante por debajo de lo que es la Fórmula 1 y que deberían, claro, tienen que hacer cambios. Ahora, los cambios que tengan que hacer, no se lo vamos a decir nosotros, ¿no? Porque no estamos involucrados a ese nivel. Eh, lo tendrán que ver ellos, tendrán que estudiar, analizar y toda la historia. Pero bueno, obviamente, pues que de repente haya 7 títulos consecutivos, bueno, siete no, 5 títulos consecutivos de Ferrari. Ahora estamos con los títulos consecutivos de Mercedes. Antes estuvimos con los de Red Bull. Eh, yo creo que ciclos de alternancia ha habido pocos. Quitando ahí, pues cuando ganó Brown, cuando ganó Ferrari, eh, Renault, hay unos cuantos, pero de repente pues hemos ido encadenando No, pero esto una es. supremacía importante. Pero esto que comentas es, si te paras a ver el historial de los últimos 50 años de Fórmula 1, ves que hay cosas anecdóticas, entre comillas, como esto que comentas de Brown, pero el resto es. mm, Se empiezan a acumular los años de que alguien da con la tecla y gana 2, 3, 4, 5 o como Mercedes, que está ganando 7 u 8 consecutivos, dependiendo a ver si lo consigue, ¿no? Pero esto ha pasado con McLaren, Ferrari, Renault, Williams. eh, Han ganado por ciclos, Y, han acertado y en un momento dado le han cortado las alas porque ya era demasiado que ganaran otro más. claro, es que funciona. Claro, aquí la Fórmula 1 funciona un poco así. Es decir, van poniendo reglas, atacando un poco pues por donde han tirado. Digamos que la Fórmula 1 empezó con unas reglas más laxas y hemos llegado a ver coches increíbles y poco a poco pues hemos ido cerrando mucho lo que se podía hacer y desde luego pues la innovación ya es muy, muy precisa y muy, pues vamos a ir a esto y ganan pues por un punto, por 2 puntos, por 3 puntos del coche en el cual pues han conseguido mejorar con respecto al resto de sus rivales, ¿no? Pero claro, es complicado en este sentido lo que dices tú, la comparativa con las reglas del fútbol, de lo poco que cambian y tal. Claro, es bastante complicado porque al final en el fútbol hay eh, muchísimas más variables porque ya no es una jornada a la semana y lo puedes comparar con una carrera, ¿no? Es que al final son 9 partidos o 10 partidos a la semana entre varios equipos que juegan de uno en uno, al final entre todos se pelean todos con todos, 2 veces, claro, los resultados ahí pues se pueden maquillar un poco y hay otro tipo de diferencia, pero claro, aquí es que la Fórmula 1 se compite como se compite, en las condiciones que se compite y Pero, poner más carreras no es la solución, ¿no? pero es Pero que hasta en el fútbol, por eso cuando veo que la Fórmula 1, cuando hablamos 23, 24, 25, en el fútbol está habiendo desgaste, entre otras cosas, por esto que comentaba de la Fórmula 1, que la gente está consumiendo de otra manera el contenido. ¿Dónde vas con tantos partidos? ¿Para qué? Yo es que realmente no sé si es Champions, Copa del Rey o la madre que los parió.
con perdón, es que no, ya he perdido la cuenta. ¿Qué se juega? ¿Quién juega? O sea, me da ¿Por igual. qué? ¿Por qué se juega? La gente ha perdido. Mira que el fútbol siempre hablamos de que es el deporte rey, pero está perdiendo en favor de otras formas de entretenimiento que están ahí y que son más ágiles a la hora de captarte, ¿no? Que todos nos viene a Mm. la cabeza, ¿no? De pago y gratis. Y está habiendo un desgaste, ¿no? O sea, y de ahí también que estén empezando a pensar, oye, ¿y si cambiamos el formato incluso del fútbol, ¿eh? Que yo creo que le podría venir bien, pero centrándose en la Fórmula 1 ahí, como os decía antes, sí que veo que, claro, que cambian porque la gente, nosotros estamos consumiendo de manera diferente. Y claro, es complicado conjugarlo eso con una tradición, porque si es un deporte que empezara antes de ayer, pues nada, pues nada, no hay problema. Pero claro, como ya tiene más de 70 años, ya hay unas tradiciones, pim pam, tal, eh, etcétera, etcétera. Hay otros deportes que esto lo tiene más entre comillas fáciles, que tienen tiempos muertos y por cómo funciona y tal, y pueden resolverlo más tal, pero aún en esos, aún también están dándole vueltas a la cabeza y prueban cosas, ¿no? Se me viene a la cabeza el tenis, que tiene tiempos muertos y tal, ahí pueden meter movidas y publicidades y demás historias, pero aún así siempre tienen un torneo y tal donde van probando cosas por si acaso cuajan y las vamos metiendo, ¿no? Y tienen entrenamientos, Emma. Y O sea, tienen es que entrenamiento. Bueno, yo creo que tienen, todos los deportes tienen tienen entrenamientos. entrenamientos. Todos los deportes tienen entrenamientos Creo, a ver, de pretemporada. Creo que la Fórmula Uno, lo más comparable creo que sería la NBA, porque siempre decían que, bueno, que al final se reúnen un poco antes de la temporada, hacen el equipo y luego, como es tal tute de viajar, Estados Unidos es un país mucho más grande que lo que estamos acostumbrados aquí en España, ¿no? Las distancias son enormes, con lo cual entiendo que ya el hecho de que hayan separado las dos confederaciones, o sea, la parte oeste y la este, ya te da un poco a entender pues que igual las distancias para andar de un lado a otro, de una costa a otra, pues ya es un poco jaleo, ¿no? Pero claro, es que allí en Estados Unidos las distancias es como si aquí jugásemos Champions League pues todas las semanas y haya que recorrer media Europa pues para ir a un partido, ¿no? Y entonces, claro, es fin de semana y mediados de semana, fin de semana, mediados de semana. Si juegas domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, entrenamiento, recuperación, la verdad es que poco hay. Pero bueno, que toda tu actividad y tienes muchas más oportunidades que una Fórmula Uno en la cual, pues, si esto es en 2 semanas, Bueno, de eh, hecho, hacen 6 partidos, pues en Fórmula Uno al en, final corres en dos Estados veces Unidos, o en los una. deportes profesionales de Estados Unidos, por esto que comentas, entre otras cosas, de que Estados Unidos es mastodóntico, la pretemporada es básica, porque ahí es donde se ponen en forma y tal, pim pam. Y durante la temporada, como tienen que coger vuelos y están requete horas y tal, lo que hacen es mantenimiento. Ujú. Es Pero bueno, mantenerse y ya está. No tienen picos de forma, quizás igual algunos sí y tal, que vienen de una lesión y tal, pero la pretemporada es básica porque es ahí donde se ponen a tono y durante la temporada pues intentan es mantener que el tipo porque no hay tiempo. al final la Fórmula Uno, el entrenamiento de Fórmula Uno es entrenamiento físico. Es como si, pues, para un futbolista lo único que le dejan hacer es gimnasio y correr. También es Y cierto no que le aquí dejan tenemos, chutar, no le dejan más que jugar a la Play y le dicen, mira, te ponemos el FIFA, tú entrena con el FIFA y luego ya, cuando llegues al partido, intenta hacerlo bueno, aquí como en el tenemos los FIFA, ¿no? simuladores que dentro de lo que cabe no lo tienen otros deportes, ¿no? O sea, cada deporte tiene sus pros y sus contras, ¿no? Aquí tenemos el rollo de que hay un componente máquina y eso es muchísimo más complejo de que organizar un partido de fútbol o de baloncesto o de tenis, ¿no? Hay que ir a un circuito, logística, bla, 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 pero por contra, todo este tema de los simuladores, porque simular un partido de fútbol, tenis y todo esto, pues lo han intentado, pero como simulación de coches no hay. Es así. O sea,
obviamente, Emma, pero mira, no sé, si tienes los coches en el circuito desde el jueves montados, tienes viernes, sábado y domingo, oye, pues igual más eventos, pues después de la carrera que puedan probar, o el viernes, unos libres más largos, ¿sabes? Que se puedan utilizar ya no solo para la carrera, sino pues también voy a probar esto. He visto estos datos, pues también voy a probar esto otro después. Claro, todo esto también viene lastrado de que de repente corres hoy en Turquía, el fin de semana que viene, menos de una semana que tienes para moverte, corres en Estados Unidos, al siguiente corres en México. Claro, también necesitas un tiempo para poder meter estas cosas en el medio. Yo esto siempre lo comparo con MotoGP y ahí yo creo que Dorna decidió tutelar, mejor dicho, el campeonato eh, desde desde cualquier punto de la cadena, poniendo si tienen que, porque ellos básicamente casi que financian los presupuestos de los equipos de MotoGP. Básicamente Dorna es quien les paga las motos, el presupuesto de las motos, que es lo que más les vale a los equipos satélites y no satélites, ¿no? Y el campeonato es cierto que depende mucho de Dorna, pero eso a su vez ha provocado cierta flexibilidad y que la competición yo creo que es más sana. En cambio, la Fórmula 1, pues claro, Ferrari tiene tropecientos millones y si se llega a liberalizar todo esto de los entrenamientos, sabes que van a estar dando vueltas en un circuito todos los días de la semana, Ferrari, Mercedes y Red Bull. Y no sé, el Alpine de turno que tiene un dinero más o menos potable, pero no se va a poder permitir esto y eso va al final provocar bueno, pues que esos equipos al estar probando tanto, pues sean mejores. Eso estamos dispuestos a aceptarlo. Habrá que ver, que ir llegando a esos puntos. Desde luego, el año que viene, entre cambio de motores, cambio de aerodinámica y estas 8 o 7 carreras al sprint, además de ese calendario, pues ya de 23 carreras que desde luego se nos van a quedar justo los meses, ya vamos a tener bastante. Yo espero que de ahí salga algo. Y positivo, porque últimamente hemos ido viendo muchas cosas que hacemos un cambio y no surte efecto, hacemos otro cambio y no surte efecto. Que al final es intentar ponerle palos en las ruedas a alguien para ver si los demás lo pueden alcanzar y tampoco es que sea esa la solución, ¿no? A ver si con todos estos cambios evolucionamos y de repente pues vemos a una competición más equitativa y en la cual pues veamos disputas de tú a tú y otro tipo de, de lucha en el campeonato. Que de todas formas este año yo creo que hasta el día de hoy vamos bastante servidos. Pena es que solo son dos los pilotos, pero desde luego son dos los pilotos y dos los equipos que hacía tiempo que no teníamos una lucha tan igual entre pilotos que no sean del mismo equipo. La tuvimos ahí con Rosberg y con Hamilton, que le robó ahí ese campeonato Rosberg al británico, y ya poco más, desde luego. No sé, el año que viene vamos a ver muchas cosas y además está ya a la vuelta de la esquina, es que estamos en octubre. Eh, Prácticamente en un mes, una temporada normal, ya la estaríamos acabando. Este año pues nos queda hasta mediados casi de diciembre. El calendario obviamente no da tiempo a correr las carreras en menos tiempo sin las pausas necesarias. Y bueno, pues aún nos quedan, si no recuerdo mal, siete, 8 carreras, me parece, ¿no, Emma? 7, me parece. Sí, 7 carreras, si no me fallan las matemáticas, 7 carreras son las que quedan. Y la primera de ellas es Turquía, que ya es la que tenemos este fin de semana, en el que los horarios van a ser el viernes, la primera sesión 10:30,
los segundos entrenamientos libres a las 2 de la tarde, el sábado los terceros libres a las 11, la clasificación a las 2 y el domingo la carrera a las 2. Y después, en cuanto a neumáticos, Pirelli ha llevado para aquí los compuestos C2, C3 y C4, que son un paso más blando de los que llevó el año pasado aquí al mismo circuito. Imagino que, a ver, que tendréis un recuerdo de lo que pasó el año pasado, ¿no? Que los pilotos encontraron una pista con un asfalto y aquello no había agarre, era jabón prácticamente. Y después se dio la circunstancia de que llovió. Creo que llovió sábado y domingo, ¿no? Clasificación y después también en la carrera, Creo, en las dos sesiones, y ahora si no me falla la memoria. creo que sí. ¿La época fue más o menos la misma? ¿O No, había fue sido más un tirando? mes, fue en noviembre, el 15 de noviembre fue el año pasado. O sea, tenemos un mes antes con respecto a lo que ha ido el año pasado Mm. fue. Y sí, porque el año pasado consiguió la pole Stroll. O sea, Stroll únicamente consigue la pole cuando ha llovido. Y después la carrera, pues dio tantos cambios y tal, que al final sí, la acabó ganando Hamilton, que justamente se proclamó campeón del mundo en esa cita. Y de segundo fue Pérez y tercero Vettel a última hora, ¿no? Que se fue largo Leclerc y bueno, en teoría, esto del asfalto para este año, digo, en teoría hay que ver cómo funciona. El año pasado lo habían reasfaltado hace escasas fechas y vimos que no, bueno, pues eso, que era casi jabón. Y para este año le han dado, lo han intentado abrasar, desgastar, mejor dicho, con chorro de agua para intentar que haya más agarre. O sea, en vez de lo que por naturaleza acaba pasando con el asfalto, que por lluvias y los días la naturaleza acaba desgastando el asfalto y con eso se va las micropiedras estas que conforman el asfalto se van abriendo y eso produce más agarre, pues lo han intentado forzar, ya digo, con chorro de agua, a ver si salen más contentos los pilotos, porque yo, dentro de lo que cabe, es el mismo circuito para todos y si tienes agarre o no, pues ya tú mismo, ¿no? Búscate la vida, si Sí, no puedes ir rápido, mismo, pues mismo circuito y mismos claro, neumáticos, claro, o porque sea si que aún tuviésemos Michelin y Pirelli, pero no, tenemos solamente una marca de neumáticos ahora, un único neumático para todos los pilotos y lo único que pueden elegir es un poco el nivel de la dureza, ¿no? El componente, pero al final son los mismos Pirelli para todos los pilotos y todos los equipos. Ujú. Y después, en cuanto a zonas de RS, pues la línea de meta va a ser la segunda zona y la primera zona va a estar situado entre un poquito antes de la 11 y la 12, ¿no? Digamos que las partes de Turquía más, entre comillas, potables para el DRS, aunque hay otra zona donde también hubieran podido meter perfectamente una tercera zona después de la famosa curva 8, esta que tiene varios vértices, pero bueno, como ya salen de esta curva 8 a bastante velocidad, pues normalmente suelen poner el DRS entre curvas lentas, ¿no? Pero bueno, en fin. Esas son las zonas de DRS de Turquía que a priori es un circuito donde se puede adelantar, sobre todo en la parte esta del final del circuito, ¿no? Aproximándose a la curva 12, ahí es donde en otras ediciones y el año pasado vimos adelantamientos. También se puede adelantar en la 1 y más adelante, ¿no? Del primer sector, pero digamos que lo más sencillo es al rebufo y salirte del rebufo y ahí, ¿no? Sí, sí, son dos rectas, las dos más largas más o menos del circuito y que además en el medio tienen una curva, la curva 11, que es ínfima, es bastante recta, no, no hace que frenes en ese primer tramo bueno, lo que no hayas conseguido hacer en los primeros metros, en los siguientes, pues seguramente ya estés muy próximo al coche que llevas de adelante
y que puedas lanzarte en esa curva 12, como decías, ¿no? Luego enganchas 12, 13, 14 y ya pues otra vez DRS y luego llegamos a esa curva número 1 que como dices, ¿no? También es un sitio donde lanzar el coche fácilmente. Sí, de cara a carrera, ya sabemos que, por ejemplo, Carlos Sainz va a penalizar por estrenar la unidad de potencia que estrenó Leclerc en la carrera de Rusia, y la duda es qué va a hacer Mercedes con Hamilton, ¿no? En Red Bull, después de lo que pasó con Rusia, dijeron estar muy confiados de que Mercedes iba a estrenar unidad de potencia con Hamilton y lo iba a hacer ya en Turquía, y en Mercedes han comentado de que no estaban seguros de que Hamilton podía llegar con las unidades que tenía hasta ahora, ¿no? Y evidentemente sería de tontos jugársela y arriesgarse a que en una carrera el motor lo dejara tirado. Eso ya supondría ya a estas alturas de temporada ya dejarle casi sin opciones, ¿no? Con lo cual vamos a ver por qué se decantan. Si Mercedes estrena y penaliza con Hamilton o siguen apurando sus opciones, ¿no? Va a ser uno de los puntos del fin de semana, porque Red Bull en teoría ya lo tiene cubierto, salvo que Bottas decida llevarse por delante a Verstappen otra vez, que no lo descarto. Red Bull ya está cubierto de unidades de potencia tanto por la parte de Verstappen como por la parte de Pérez. La parte de Verstappen, ya como vimos en Rusia, le salió bien, ¿no? Salió último y acabó segundo. Únicamente Hamilton le quitó un puñado de puntos. La parte de si penaliza a Hamilton, pues vamos a verlo, ¿no? Puede ser un escenario propicio para Hamilton en remontada, el de Turquía, la verdad, porque después de Turquía nos vamos a Estados Unidos, México, bueno. Sí, también pueden ser escenarios de recuperación. La verdad es que en los que tenemos a partir de ahora, pues a priori podemos tener escenarios de recuperación. No tiene ninguna carrera así de circuito bloqueante. Bueno, está la incógnita de Qatar y Arabia Saudí, pero en principio, sobre todo el Arabia Saudí, como va a ser un entorno así más, entre comillas, urbano, y ya sabemos cómo funciona Abu Dhabi, pues eso les sería un pelín más dificultoso recuperar, ¿no? Pero estamos hablando de las dos últimas pruebas del Campeonato del Mundo y espero que Mercedes lo tenga resuelto ya en esas pruebas, ¿no? Con lo cual, si decide penalizar, tiene que ser en una de estas, ¿no? Si no es aquí en Turquía, pues tiene que ser en el periplo de América, sí o sí, porque si no ya es jugar mucho a, a que te pete uno y te quedes con cara de tonto. Y a partir de ahora ya los errores en ese sentido, oye, si uno de los dos consigue una victoria, un buen fin de semana además, ya no decir el de Brasil que haga todos los puntos posibles, ¿no? Que además son, aparte de los 25, el de la vuelta rápida y los 3 de conseguir la pole en la carrera del sprint, y que de repente el otro rival pues tenga un problema y marque un 0 al final del fin de semana, ya está la cosa bastante ajustada. Llevamos mucho tiempo ajustados porque al final, cuando se han equilibrado un poco las fuerzas, hemos visto que puntos por arriba, puntos por abajo, más o menos nos movemos en los mismos 5 puntos arriba Hamilton, 3 puntos arriba Verstappen, según vaya discurriendo las carreras. La verdad es que nos hemos estancado ahí. Entonces, están muy igualados. El que falle está ahí pues para quedarse descolgado y que igual luego no consigue recuperar esos puntos ni a tiros. O sea, con que el otro piloto se mantenga y sea constante, ya está. O sea, saca una ventaja
saca una ventaja que puede rentabilizar para el resto del campeonato sin tener que meterse en fregados muy Sí, importantes. sí, porque sabes que si uno tiene un abandono, sabes que hay muy altas probabilidades que el otro consiga la máxima diferencia, que es la victoria, vuelta rápida y de todo, ¿no? O sea que si tienes un abandono, sabes que muy probable te vaya a costar un déficit de mínimo 25 puntos. Con lo cual, ya a estas alturas de película ya te presenta unas dificultades que ya tienes que ir a la desesperada casi, ¿no? Es cierto que aún quedan 7 carreras y bueno, dentro de lo que cabe, pues son 7. Es un buen número y hay cierto margen, pero bueno, a estas alturas de la película, que aparte ya los coches ya no hay evolución apenas, bueno, llamo evolución a que las escuderías adaptan un poco el coche a las exigencias de cada circuito más que traer mejoras hasta esa altura de la película, ¿no? Con lo cual, pues, esto es lo que hay y, claro, un abandono es No, claro, a hundirte en la ver, miseria. no hay mejoras que vayan a hundir al rival y tampoco es que el coche esté... O sea, las piezas que han ido cambiando es a base de penalizaciones y las que no han ido cambiando tienen un desgaste, con lo cual puedes tener problemas, abandonos, etcétera, etcétera. Desde luego, estamos en esas 7 carreras que van a ser muy cruciales y va a haber que estar muy atento a cómo sean de constantes y eso yo creo que va a marcar el campeonato del mundo de este año. Porque es que hasta ahora han sido constantes. Y además hemos tenido carreras que ha abandonado uno y el otro, que carreras donde han perdido puntos los dos y desde luego la verdad es que más igualado que en lo que ha sido este periplo de verano en Europa, creo que no hemos tenido un periodo desde hace bastante tiempo, ¿eh? Sí, hombre, sí, todo cambió cuando se tocaron en Silverstone, ¿no? Porque ahí Verstappen llegaba con la máxima diferencia que se ha dado a lo largo de la temporada, creo que eran 32 puntos, una cosa así, y claro, ahí ganó uno y el otro únicamente consiguió los puntos del formato sprint. Y ahí ya es cuando se compactó todo el tema Ujú. del Sí, puntaje, ¿no? Y a partir de ahí lo que decías tú, en una carrera uno, en otra otro, pim pam, y ahora mismo es Hamilton el que lidera, pero son 2 puntos, o sea, es nada. Queda uno por delante del otro en carrera y ya se adelantan, en caso de, ¿no? Con lo cual, pues sí, sí, sí. está todo muy... Y están las cosas con los nervios a flor de piel, porque no hay más que ver la famosa chicane de Monza, cómo terminaron los dos Sí, pilotos. Los sí, dos fuera. di- también va a ser importante, ahora se puede dar circunstancia de que empaten, con lo cual importante el que consiga más victorias. A día de hoy el que tiene más victorias es Verstappen, creo, porque Hamilton no gana no ganaba, bueno, ganó la última carrera evidentemente, pero no ganaba desde, ya no me acuerdo, desde cuando no ganaba, desde Gran Bretaña, bueno, por ahí. Y el que lleva más victorias, pues es el Verstappen, y eso va a ser importante, ¿no? Sí, sí, porque además este año que llevamos los medios puntos, a priori, claro, si uno llevase medio punto y el otro no, pues ya sabes que es imposible que si pasa cualquier cosa, o sea, si no pasa nada extraño, como lo que pasó con la carrera de Bélgica y tal, es imposible que nadie se lleve medio punto, porque lo mínimo que pueden ganar es uno. Con lo cual ya no tendrías empate por lo que hubiese. Pero es que los dos están con medio punto. Son Sí, 3 pilotos los que tienen medio punto. aquí Son ellos coincidió dos y Carlos. el medio punto para los dos, coincidió en impar y con lo cual en la carrera nefasta de Bélgica y los dos tienen el medio punto famoso, ¿no? Pero Pues sí, sí, es yo, que ni eso nos quita de que pueda haber el show hasta el final. sí, sí, a ver, yo imagino que cuando lleguemos a Abu Dhabi, que es la última cita, vamos a tener un cuadro bastante claro de que van a ser campeón. Aunque, oye,
por mí perfecto, que llegara a la última carrera con la diferencia que tenemos actualmente de 2 puntos. Ostras, seguro que vemos una carrera de la leche en Abu Dhabi, pero no sé, creo que a esa carrera de Abu Dhabi vamos a llegar con alguno de los dos. Yo creo que va a ser Verstappen, que va a tener cierto margen para conseguir el título en la última. Pero bueno, oye, si en la última, ya digo, insisto, llegamos con 2 puntos de diferencia, perfecto. Le, Lo siento, no puedo hacer esto. Le vamos a dar, la carrera de Abu Dhabi va a tener un punch tremendo de darse esa circunstancia. Ojalá sea así. Bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más, porque si no, yo creo que hemos hecho ahí No, una un última análisis cosa así. que Sí, se dime. me pasó a comentar en las noticias, que seguramente vayamos a ver el Red Bull aquí en Turquía diferente, porque van a estrenar decoración homenaje a Honda, ¿no? En teoría tendríamos que estar disputando el Gran Premio de Japón, que es la cita de despedida de Honda, que sabemos que deja la Fórmula 1 esta temporada y tal, y como bueno, al final no se puede hacer en Japón, pues lo van a hacer en la cita que sustituye a Japón, que es Turquía, y van a estrenar. Red Bull va a llevar una decoración roja y blanca, y creo que en Alfa Tauri van a poner un mensaje arigato, una cosa así, en donde ponía Honda hasta ahora, van a poner ahí una frasecita en japonés o algo así, ¿no? Con lo cual, no os extrañéis. Es Red Bull, solo que pintado de rojo y blanco. Ahí está, entre comillas, la nota de color, ¿no? Que vamos a tener en esta carrera. Pues nada más entonces. Como siempre, para cerrar el podcast, agradeceros que hayáis estado con nosotros un capítulo más y que recordamos eso, que la próxima semana tendremos el resumen de este Gran Premio. Creo que a partir de hoy, ya todas las semanas hasta finales de la temporada, vamos a tener podcast semanal, que no tenemos ningún hueco, me parece recordar. Y nada, pues lo dicho, agradeceros que hayáis estado ahí, recordaros que desde Vox.es es nuestra página web donde tendréis formas de contacto y redes sociales, que nuestro correo es desde boxespodcast@gmail.com y que ahora Emma pues os recuerda los métodos de las redes sociales donde nos podéis localizar. Yo me despido aquí, un saludo y hasta luego. Nada, yo recuerdo que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes, y nada, ahí tenéis el grupo de Telegram si queréis charlar con todos los que están en el grupo, entre los cuales nos incluimos aquí los integrantes del podcast en t.me/desdeboxes, y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Se te compró la Alexa. Bueno, era Alexa, ¿no? Lo que saltó. No, era Siri.